Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar el trabajo final de estadística diferencial, titulado El impacto de los factores de estrés en los periodos académicos y su influencia en el rendimiento general de los estudiantes en el año 2023. A cargo del docente el Ramírez Reinerte Jacqueline Madonna y presentado por los estudiantes Stuart Jefferson López Meléndez, Leonardo Fabián Mendoza Pretelli, Leonardo Adrián Santiago Leides y mi persona Rubén Alexander Osorio Cárcamo. En el capítulo 1, antecedentes, primer argumento, Martín Monzón, 2007, en su trabajo titulado Estrés académico en estudiantes universitarios, nos habla acerca del estrés académico provocado en los estudiantes universitarios y a través de su investigación se le busca dar la atención necesaria estudiando la relación entre el nivel de estrés y los exámenes de los estudiantes universitarios. Además, analizando la influencia de determinados indicadores de salud y del autoconcepto académico. El estudio se realizó gracias a la participación de estudiantes de diferentes carreras universitarias, tales como psicología, ciencias económicas, filología inglesa y filología hispánica, siendo estos evaluados en dos momentos diferentes, uno durante las fechas de marzo sin exámenes y el otro en las fechas de junio con exámenes, concluyendo que durante las fechas de exámenes el nivel de estrés de los estudiantes sufrió un aumento. De igual forma, entre los estudiantes evaluados se presentaron efectos sobre la salud, consumo de tabaco, ansiedad, cafeína, y acerca del autoconcepto académico de los estudiantes, peor nivel de autoconcepto académico durante el periodo de presencia del estresor. Argumento 2, Armenta Zazueta, 2020. Su trabajo realizado en una universidad ubicada al norte de México titulado Influencia del estrés en el rendimiento académico de estudiantes universitarios, nos comenta que su principal objetivo fue identificar y analizar las causas que provocan estrés en estudiantes universitarios de diferentes ciclos lectivos y que interfiere de alguna u otra forma en su rendimiento académico. Para esta investigación se hizo uso del método cuantitativo. Participaron 37 alumnos. En los resultados, el 73% de los participantes maneja un estrés medio, mientras que el 5,4% lleva un estrés bajo y un 21,6% lleva un estrés alto. Como conclusión, se indica que el estrés como método de alerta puede ser positivo. Además, se indica diversas consecuencias a causa del estrés, tales como estados depresivos, ansiedad, irritabilidad, descenso de la autoestima, etc. Argumento número 3. Espinosa Castro, 2020. Su trabajo se titula Influencia del estrés sobre el rendimiento académico. En su artículo comenta que el estrés obtiene un grado de influencia en las enfermedades, así como disminuye el rendimiento de tanto laboral como académico. Además, daña las relaciones familiares y personales, ocasionando consecuencias que afectan cuerpo y mente. Este artículo tiene por objetivo describir la influencia del estrés en el rendimiento académico de estudiantes a nivel universitario. El nivel de estrés se midió con la escala creada por Borges y Mengoza. Fue aplicado en estudiantes de Psicología y Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, finalizando con la conclusión de que el estrés influye en diferentes aspectos de la vida, especialmente en el rendimiento académico. Punto número 2. Problema central del trabajo. Es conocimiento general que ante el estrés académico, la cantidad de recursos físicos y psicológicos del estudiante requeridos para enfrentar y dominar las exigencias y retos aumenta considerablemente, a tal punto que llega a generar al estudiante agotamiento, desinterés, nerviosismo y la pérdida de control frente a estas situaciones. Requiriendo de la ayuda y guía del personal docente, es por estas razones que se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor impacto que tiene el estrés en los estudiantes de la UTP en el ciclo académico 2023-1? Punto número 3. Justificación de la investigación. En el presente trabajo se va a estudiar cómo el estrés afecta de manera negativa a los estudiantes universitarios durante sus periodos académicos, además de su influencia en su rendimiento general. Como podemos ver a lo largo de los diferentes ciclos universitarios, los estudiantes de diversas carreras profesionales se ven afectados por diferentes problemas que afectan a su rendimiento en sus clases universitarias. Estas, en su gran mayoría, son provocadas por el estrés en el cual estos se ven sumergidos. El estrés aparece por diversos factores tales como preocupación por los exámenes, problemas personales con sus familias o compañeros.
En ese sentido, se busca realizar una investigación utilizando términos estadísticos para determinar cómo afecta el estrés a los estudiantes. Punto número 4. Objetivos generales y específicos. Como objetivo general tenemos el realizar diversos cálculos y gráficos estadística con la información recolectada de diversos estudiantes universitarios sobre el impacto del estrés en su vida diaria y en su rendimiento general. Como objetivo específico tenemos recolectar la opinión de los estudiantes sobre el estrés y el impacto que tiene este en sus vidas, y brindar información de calidad a los estudiantes de la UTP sobre el impacto de estrés en el rendimiento a lo largo de toda su carrera. Muchas gracias. Capítulo 2. Conceptos básicos estadísticos. Identificación de la población, muestra, unidad de análisis, variable y parámetros estadísticos a inferir en la investigación. La población, alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú. La muestra es 100 alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú. La unidad de análisis es un alumno de la Universidad Tecnológica del Perú. Las variables son: pregunta 1, días de descanso; pregunta 2, motivo de estrés; pregunta 3, método de evitar estrés continuo; pregunta 4, frecuencia de estrés; pregunta 5, nivel de desempeño; pregunta 6, satisfacción de horarios; pregunta 7, horas de descanso; preguntas 8, cantidad de días con estrés; pregunta 9, hora de clase de este ciclo; y pregunta 10, cantidad de horas de estudio semanal. Los parámetros estadísticos a inferir son media, moda y mediana. Y el cuestionario es: ¿cuántos días a la semana tiene para descansar? ¿Por qué cree usted que siente estrés al momento de realizar una actividad académica? ¿Qué es lo que realizaría para evitar el estrés continuo? ¿Con cuánta frecuencia usted se encuentra estresado? ¿Cómo calificaría su desempeño académico últimamente? ¿Está satisfecho con los horarios establecidos? ¿Cuántas horas diarias cree que debería descansar? ¿Cuántos días a la semana se siente estresado? ¿Cuántas horas de clase lleva en este ciclo? ¿Y cuántas horas logras estudiar durante la semana? Los tipos de variables son cuantitativa discreta para la 1, cualitativa ordinal para la 2, cualitativa ordinal para la pregunta 3, cuantitativa discreta para la pregunta 4, cualitativa ordinal para la pregunta 5, cualitativa ordinal para la 6, cuantitativa continua para 7, cuantitativa discreta para la 8 y cuantitativa continua para la 9 y la 10. Cálculo de estadísticos y tipo muestreo. Se encuestó a 100 alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, para obtener los resultados y los factores relacionados al estrés en los periodos académicos y su rendimiento académico de años recientes hasta el año 2023. Se utilizó el muestreo aleatorio simple, donde se seleccionó aleatoriamente a los elementos de la población para la muestra. A continuación tenemos los gráficos de tablas y las estadísticas por variable, donde la tabla 1 es el tiempo de descansos en días, con sus gráficos de barras. La tabla 2 es causa de estrés en los estudiantes, con su gráfico circular. La tabla 3, formas de evitar el estrés de los estudiantes, igualmente con su gráfico. La tabla 4, número de veces que se ha sentido estresado. La tabla 5, desempeño académico reciente de los estudiantes. La tabla 6, satisfacción de los estudiantes sobre los horarios establecidos. La tabla 7, hora de descanso que los estudiantes necesitan diariamente utilizando intervalos. Cantidad de días que los estudiantes se sienten estresados, tabla 8. Tabla 9, cantidad de horas de clase que los estudiantes llevan en su ciclo actual utilizando intervalos. Y la tabla 10, horas dedicadas al estudio por los estudiantes igualmente utilizando intervalos. Las medidas de tendencia central a calcular son la media, la mediana, la moda, y la medida de dispersión son la varianza, el de desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Siguiendo con la posición, ahora hablando de la distribución muestral. Primer punto, distribución de media con varianza conocida. Por ejemplo, sabiendo que la cantidad de horas de clase
que llevan los estudiantes cuenta con una media de 17,3 horas y su desviación estándar es de 9,975. Si se toma una muestra de 100 alumnos, ¿cuál es la probabilidad de que la media esté entre 15 y 20? Como resultado, se puede concluir que la probabilidad de que la media esté entre 15 y 20 es de 0,98581. Punto número 2. Distribución de media con varianza desconocida. Dado una media de 12,617, ¿cuál es la probabilidad de que la media de tamaño 100 sea menor a 14 en la cantidad de horas que pasan los alumnos estudiando, sabiendo que la desviación estándar muestral es de 15,72? Como resultado, se concluye que la probabilidad de que la media de convarianza desconocida sea menor a 14 es de 0,81. Punto número 3. Distribución de la diferencia de medias con varianza conocida. La cantidad de horas de clase que los estudiantes llevan tiene una media de 17,3 y una desviación estándar de 9,9975, mientras que las horas dedicadas al estudio tienen una media de 12,617 y una desviación estándar de 15,72. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de la cantidad de horas de clase de 25 estudiantes tenga una media mayor al menos por uno más que la media de una muestra de 25 estudiantes de las horas dedicadas al estudio? Como resultado, se puede concluir que la probabilidad de que una muestra aleatoria de la cantidad de horas de clase tenga una media mayor al menos por uno más que la media de una muestra de las horas dedicadas al estudio será de 0,99986. Punto número 4. Distribución de la de diferencia de medias con varianza desconocida iguales. La cantidad de horas de clase que los estudiantes llevan tiene una media de 17,3, mientras que las horas dedicadas al estudio tienen una media de 12,62. Se tomó una muestra aleatoria de 100 alumnos, obteniéndose las desviaciones muestrales de 9,99 y 15,72 respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de la cantidad de horas de clases tenga una media mayor al menos por uno más que la media de una muestra de horas dedicadas al estudio? Considerar homogeneidad de varianzas. Como resultado de esta ecuación, se puede concluir que la probabilidad de que una muestra aleatoria de la cantidad de horas sea mayor en 1 que la media de horas dedicadas al estudio es de 0,975. Punto número 5. Distribución de diferencia de medias con varianza desconocida y diferentes. La cantidad de horas de clase que los estudiantes llevan tiene una media de 17,3, mientras que las horas dedicadas al estudio tiene una media de 12,62. Se tomó una muestra aleatoria de 100 alumnos, obteniéndose desviaciones muestrales de 9,99 y 15,72. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de la cantidad de horas de clases tenga una media mayor al menos por uno más que la media de una muestra de horas dedicadas al estudio, esa vez considerando varianzas heterogéneas? Utilizando dicha fórmula, se puede concluir que la probabilidad de que una muestra aleatoria de la cantidad de horas sea mayor en 1 que la media de horas dedicadas al estudio es de 0,975. Punto número 6. Distribución de la proporción. Con una muestra de 100 encuestados, 30 de 100 están disgustados con la plataforma de Canvas. Calcular la probabilidad de que haya más del 40%
con esta opinión. Y se concluye que que la probabilidad de que haya más del 40% con esta opinión es de 0,01463. Distribución. Punto número 7. Distribución de las diferencias de proporciones. Se observó que 0,3 están disgustados con la plataforma de Canvas de una muestra de 10. Además que 0,7 están satisfechos de una muestra de 90. ¿Cuál es cuál es la probabilidad de que el valor de P1 menos P2 sea menor al 5%? Se colocó valores de la muestra convenientes para la resolución del ejercicio y se concluyó que la probabilidad de que la proporción 1 menos la proporción 2 sea menor a 0,05 es de 0,998. Ahora le doy el pase a mi compañero. Bueno, continuando con los intervalos de confianza, tenemos en el caso para la media con varianza conocida, se toma una muestra aleatoria de 50 estudiantes para saber la satisfacción de los horarios establecidos, dando como resultado una media de 3,32 en un rango de 5 y desviación estándar de 1,096. Nos pide encontrar el intervalo de confianza del 95% para determinar la satisfacción de los estudiantes. Aplicando la fórmula, tenemos como resultado que con un nivel de confianza del 95%, la satisfacción media de los estudiantes está comprendido desde 3,02 hasta 3,62. En el punto 2 vemos el intervalo de confianza para la media con varianza desconocida, donde la UTP realizó una muestra aleatoria de 25 estudiantes de ingeniería para puntuar qué tan estresados se sienten en una escala de 1 al 10, teniendo como resultado una media de 8,45. Nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la media de los estudiantes estresados en la Facultad de Ingeniería. Finalmente tenemos como resultado que con un nivel de confianza del 95%, la media de estudiantes se encuentra estresados en un nivel de 7,96 a 8,94. En el punto 3 tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza conocida, donde el decano de la Facultad de Ingeniería de la UTP realiza un estudio para ver la cantidad de días que los estudiantes se encuentran estresados. Se tomó una muestra al azar de 29 estudiantes con una media de 4,58 días que se sienten estresados a la semana, con una desviación estándar de 3,96. Una muestra al azar de 24 estudiantes con una media de 4,125 que se sienten estresados a la semana, teniendo una desviación estándar de 3,41 días. Determinamos un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de días que los alumnos se sienten estresados. Como resultado tenemos que con un nivel de confianza del 95%, la diferencia de días que los estudiantes se encuentran estresados es de 0 a 3 días. En el punto 3 tenemos el intervalo de confianza para la proporción, donde el coordinador de la UTP quiere investigar el desempeño de los estudiantes en los trabajos grupales que le asignan los profesores. Con una muestra de 68 estudiantes se les preguntó cómo consideran su desempeño académico, teniendo que en la encuesta que el 70% de estudiantes afirmaron que el desempeño de sus compañeros es regular. Calcule e interprete con un intervalo del 25% de confianza de la proporción verdadera de los estudiantes que afirman que su desempeño es regular. Aplicando la fórmula tenemos que con un nivel de confianza de 95% se puede concluir que la proporción de estudiantes que afirma que su desempeño académico es regular está comprendido en un rango de 59 al 81%. Continuando con el capítulo 3, tenemos que la prueba de hipótesis estadísticas para la media con varianza conocida. En un programa de televisión se determinó que los alumnos del UTP dedican en promedio 9 horas al día a sus tareas. Al enterarse de esto, el administrador afirmó que era imposible que ese dato sea correcto, por lo tanto, infirió que los alumnos dedicaban menos tiempo a sus tareas. Para probar dicha afirmación, se utilizó una muestra de 100 estudiantes, resultando un tiempo medio de 5 horas al día, con una desviación estándar de 2,4 horas.
Y la interrogante sería, ¿se tendrá suficiente evidencia estadística para sustentar la opinión del administrador? ¿El programa de televisión tendrá la razón? Finalmente, aplicando las fórmulas, tenemos que con un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que el administrador sí tiene razón en afirmar que los alumnos le dedican menos tiempo a sus tareas. En el punto 2 tenemos la prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza conocida, donde el director de la UTP realiza un estudio para determinar si existe diferencia entre dos grupos de estudiantes, donde se les preguntó cuántas veces a la semana se sienten estresados. Para eso se realizaron dos muestras aleatorias a un grupo de 51 estudiantes que se sienten estresados de una a tres veces. Y en el grupo 2, 45 estudiantes contestaron que se sienten estresados de 3 a 5 veces, teniendo como valor medio 8 y 12 respectivamente. Asuma que las desviaciones poblacionales son de 10 y 13, y la interrogante sería si existe diferencia significativa entre los dos grupos de estudiantes, que se les preguntaron cuántas veces han perdido la conexión en sí, las horas de clases o exámenes, con un nivel de significancia del 5%. Aplicando las fórmulas, tenemos que con un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula, pudiendo concluir que no existe diferencia entre los dos grupos de estudiantes, que se les preguntara cuántas veces han sentido estresados durante la semana. En el tercer punto, la prueba de hipótesis estadística para la proporción, tenemos que en el Centro de Informática del UTP afirma que en una audiencia que los alumnos de la UTP Lima Centro, que el menos del 45% comparte sus hábitos de estudios. Se realiza una nueva investigación, para ello se muestra aleatoriamente a 100 alumnos de la sede de Lima Centro y se encuentra que 35 alumnos comparten sus hábitos de estudios con 3 personas cuando estén en clases presenciales. Dentro de la interrogante tenemos si se sigue cumpliendo lo mencionado por el Centro de Aplicativo de la UTP. Aplicando las fórmulas tenemos que con un nivel de significancia del 5% hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, pudiendo concluir que sí cumple con lo que afirma el Centro de Informática de la UTP, que al menos 45% de alumnos comparten sus hábitos de estudios cuando están en clases presenciales. A continuación, mi compañero. Con el punto número 4, sobre de las pruebas de hipótesis de estadísticas para la diferencia de proporciones. Ejemplo, el rector de la Universidad Tecnológica del Perú quiere saber la opinión de los estudiantes sobre cómo califican la plataforma de Canvas. En una encuesta realizada a los alumnos y a las alumnas de la UTP, 30 de 100 están disgustados con la plataforma, pero 70 de 100 están satisfechos. Con un nivel de significancia del 5%, pregunta, ¿se puede concluir que existe una diferencia significativa en la proporción de alumnos disgustados y los que están satisfechos con la plataforma de Canvas? Con dicha resolución, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5%. Podemos concluir que existe una diferencia entre la proporción de alumnos disgustados y alumnos satisfechos con la plataforma de Canvas que brinda la Universidad Tecnológica del Perú. Punto número 5. Pruebas de hipótesis estadísticas para la varianza. El coordinador de la UTP de la sede de Lima Central demostró que el tiempo que normalmente los profesores deberían demorar en subir las notas a la plataforma de Canvas es de 5 a 7 días con una varianza poblacional de 13 días. Y se espera que se haya disminuido la variabilidad del tiempo que los profesores demoran en subir las calificaciones. Por ello, se realizó una muestra aleatoria de 18 estudiantes. Además, tiene una varianza muestral de 6 días. Pregunta, ¿a qué conclusión se llegaría? Utilizando un nivel de significancia del 5%. Y con dicha resolución, se interpreta que con un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para concluir que se rechaza la hipótesis nula.
y así concluyendo que ha disminuido la variabilidad que los profesores demoran en subir las notas a la plataforma. Muchas gracias, Miss, por su atención.